¿Alguna vez has sentido que tu corazón ya no responde igual a la voz de Dios? Que las oraciones suenan vacías, que ya no lloras cuando escuchas su palabra y que algo dentro de ti se apagó. En este video descubrirás lo que la Biblia revela sobre la pérdida de sensibilidad espiritual, lo que significa cuando ya no sientes convicción ni hambre del Espíritu y, sobre todo, cómo volver a despertar tu alma antes de que sea demasiado tarde. Hay un verso en la Biblia que el cielo pareció susurrar y luego guardó silencio. Un verso que no anuncia fuego ni juicio, sino un silencio aterrador. Ese verso es el que revela el estado más peligroso de un creyente, cuando su corazón se enfría y ya no lo nota. La Escritura lo llama endurecimiento del corazón, una condición espiritual que no se ve, pero que puede sellar el destino de un alma si no se despierta a tiempo. Dicho verso te lo revelaré más adelante. Pero déjame decirte que es la advertencia más fría y a la vez más triste, porque habla de quienes un día sintieron a Dios y dejaron de sentirlo. Una comunidad que estaba bajo persecución del Imperio Romano y la presión social, en donde muchos creyentes estaban cansados, confundidos y espiritualmente fríos. El autor de Hebreos advertía. Hebreos 3:13 dice: «Exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». A esa comunidad perseguida, que en su sufrimiento estaba empezando a dudar de la fe. Algunos ya no sentían la presencia del Espíritu como antes, y el pecado, poco a poco, había anestesiado su conciencia. El autor de Hebreos no escribe a los rebeldes, sino a los creyentes cansados, a los que ya no sienten igual. Aquellos que siguen en la iglesia, que siguen cantando, que siguen diciendo amén, pero por dentro su alma está dormida. Por eso dice, exhórtense cada día. Es decir, no se enfríen solos, háblense con verdad y amor cada día, antes de que el corazón se cierre. Porque la fe no se mantiene en silencio, se alimenta con comunidad, con palabra, con verdad compartida. El peligro no era el pecado externo, como robar o mentir, sino algo más sutil, el engaño del pecado. El pecado engaña porque se disfraza de costumbre, de normalidad, incluso de espiritualidad vacía. Y ese engaño, si no se confronta a tiempo, endurece el corazón. La palabra griega para endurecer es escleruno, que viene de la misma raíz de la palabra esclerosis, que significa endurecimiento o rigidez. Y hablando de endurecer el corazón, esa es una rigidez que impide el flujo de vida. Pues así se vuelve el alma cuando deja de oír la voz de Dios, rígida, cerrada y silenciosa. El corazón endurecido no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con pequeños descuidos, una oración postergada, una palabra ignorada, una tentación aceptada. Cada decisión sin arrepentimiento añade una capa más de piedra sobre el alma, hasta que un día ya no hay lágrimas, ya no hay fuego, ya no hay hambre, solo silencio. Un silencio que parece paz. Y en ese verso añade, para que ninguno se endurezca, para que antes de que el corazón se vuelva piedra, antes de que las lágrimas ya no broten, antes de que el Espíritu toque y ya no responda. Porque el pecado no endurece de golpe, lo hace despacio, te convence de que estás bien, te adormece, te engaña. Y un día despiertas y ya no hay fuego, solo costumbre. Ese es el engaño del pecado. No te dice, aléjate de Dios. Te dice, no pasa nada si no oras hoy. Y así, día tras día, el corazón se enfría, hasta que el alma deja de sentir. Y cuando el corazón ya no siente, ni siquiera el milagro más grande puede despertar su fe. En la Biblia, el corazón endurecido es símbolo de una conciencia que ya no reacciona. En Egipto, el faraón tenía el corazón endurecido, vio las señales, escuchó la advertencia, pero no cambió. En nuestros tiempos, muchos creyentes viven algo similar. Ven señales del fin, escuchan la palabra, pero dentro de ellos ya no pasa nada. Esa es la tragedia espiritual del siglo XXI. Creer sin sentir,
orar sin fe, vivir sin presencia. Y lo más alarmante es que el alma endurecida muchas veces confunde el silencio de Dios con estabilidad espiritual. Pero no es estabilidad, es desconexión. Muchas veces la fe se mezcla con la emoción, la música, la comunidad. Muchos piensan que sentir es igual a estar bien con Dios, pero este verso de Hebreos va más profundo. No se trata solo de sentir, sino de mantener el corazón sensible, humilde, dispuesto a ser corregido. En una cultura donde el ruido espiritual abunda, 1000 sermones, 1000 predicadores, 1000 promesas, Hebreos 3:13 nos grita en silencio: no te acostumbres al ruido, porque podrías perder la voz del Espíritu. El profeta Jeremías lo advirtió en tiempos antiguos: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y Ezequiel profetizó una promesa: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Es el mismo misterio. El corazón puede morir, pero también puede resucitar. El endurecimiento no es el final, sino una alerta del cielo, una advertencia divina para que el alma despierte antes de la oscuridad total. Pero lo más sorprendente está por revelarse, porque hay una señal invisible que muchos no han visto, un verso que el cielo pareció susurrar y luego guardar silencio. Pocos han notado ese verso en la Biblia que el cielo pareció susurrar. Jesús lo dijo en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí, el mensaje no es para los impíos, sino para los creyentes tibios, aquellos que no negaron su fe, pero tampoco la viven, los que ya no luchan contra el pecado, sino que lo observan con indiferencia. Y la indiferencia es el idioma del alma dormida. El corazón tibio no grita, no huye, no ora, solo flota entre la apariencia y la rutina. Canta, pero no siente. Escucha, pero no cambia. Sabe lo que está bien, pero ya no le importa. Esa es la forma más sutil del engaño del pecado. No destruir, sino adormecer. El endurecimiento comienza con microfracturas espirituales, casi invisibles. Un día eliges el silencio en vez de la oración. Otro día justificas una pequeña falta. Y sin darte cuenta, el alma empieza a hibernar. No es rebeldía, es desconexión progresiva. Es cuando el corazón deja de dolerse por lo que antes le dolía, cuando el arrepentimiento se vuelve mecánico y la conciencia una voz lejana. Jesús no habló con enojo al decir esas palabras. Habló con tristeza. Porque la tibieza no es frialdad absoluta, es un corazón que aún conserva fuego, pero lo mantiene bajo la sombra del conformismo. Por eso esta advertencia no es condena, es misericordia disfrazada de sacudida. Una voz que llama a despertar, antes de que el alma se acostumbre a vivir sin sentir. En este punto te estás diciendo: sí, eso me pasa. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llega un alma a ese punto? ¿Cómo pasa un corazón sensible a uno que ya no siente? No ocurre de un día para otro. El endurecimiento espiritual tiene raíces y casi siempre comienzan en silencio, no con un gran pecado, sino con pequeños olvidos del alma. Una de las causas del endurecimiento es el pecado repetido. Cada vez que justificas lo que sabes que está mal, una parte del espíritu se apaga, hasta que el alma deja de reconocer la diferencia entre luz y sombra. Otra causa es el orgullo. Cuando ya no escuchas consejo ni corrección, el corazón se encierra. Como una piedra que no deja entrar el agua, el alma deja de absorber la gracia. La rutina espiritual es otra, aunque no parezca. Esa causa silenciosa que es orar sin sentir, leer sin fe, servir sin amor. No porque Dios no esté, sino porque lo has convertido en costumbre. Y el engaño espiritual, creer que la emoción es presencia o que la costumbre es comunión. Ese es el disfraz más peligroso del enemigo, porque parece fe pero no transforma. Así el alma deja de percibir la voz del espíritu y se acostumbra al silencio, pero ese silencio no es ausencia,
Es un llamado del cielo a despertar. Vivimos en la generación de la hipersaturación espiritual, saturada de lo espiritual, pero vacía de espíritu. Nunca antes hubo tantas voces hablando de Dios, miles de sermones, miles de voces, pero poca presencia, tan poco silencio para escucharlo. Las redes se llenan de mensajes que hablan de Dios, pero pocos que hablan con Dios. Predicadores virales, frases motivacionales, transmisiones en vivo, luces, producción, ruido, miles de versículos compartidos. Y aún así algo falta. Pocos corazones transformados. Y mientras el mundo corre hacia la inmediatez, muchos creyentes se sienten más desconectados que nunca. Sienten que algo falta, saben mucho, pero sienten poco y no saben qué es. Repiten promesas, pero ya no las creen igual. Van a la iglesia, pero salen con el mismo vacío. Esa sensación de falta, de que algo dentro ya no vibra como antes, no es casualidad. Es el hambre del alma, clamando por volver a sentir lo eterno. Jesús lo advirtió con palabras que hoy suenan como eco profético en Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo más inquietante es que ese enfriamiento no comenzó fuera, sino dentro. Y estamos viendo ese enfriamiento, no en el mundo, sino en los altares del corazón. Altares donde antes había fuego, ahora hay solo cenizas de costumbre. Altares que aún conservan forma, pero han perdido la llama. Vivimos rodeados de información espiritual, pero cada vez más lejos de la intimidad con el Espíritu. Y esa es la gran ironía profética de esta generación. Tenemos acceso a todo, excepto a la presencia. Tal vez tú mismo lo has sentido. Ya no te conmueve lo que antes te quebraba. Ya no sientes esa urgencia de buscar su presencia. Esa canción que antes te hacía llorar, ahora solo suena bonita. Esa palabra que antes te estremecía, ahora pasa como una frase más. Y aunque sonríes por fuera, algo dentro de ti sabe que algo se ha apagado. Ya no sientes esa urgencia por orar, ni esa necesidad de arrodillarte en la madrugada. Ya no tiemblas al escuchar su voz, ni te duele tanto el pecado. Pero escúchalo bien, si todavía te preocupa no sentir, es porque no estás perdido. Si aún te preguntas por qué ya no sientes igual, es porque tu alma aún late. Y un alma que late, todavía puede resucitar. A veces, el silencio de Dios no es abandono, es cirugía del alma. Es el momento en que el cielo corta lo superficial para sanar lo profundo, no para castigarte, sino para recordarte quién eres. No confundas el silencio con ausencia, ni la calma con indiferencia divina. Dios no ha dejado de hablarte, solo está esperando que vuelvas a escuchar. Porque el fuego que una vez ardió en ti no se extinguió. Está dormido, esperando un soplo del Espíritu. Y aquí llega el punto clave. El alma endurecida puede volver a sentir. El corazón frío puede volver a arder. Y el silencio que parecía distancia puede transformarse en encuentro. Porque el mismo Dios que permitió el desierto es el que promete lluvia sobre tierra seca. Para todo esto hay esperanza. Y cuando la comprendas, sabrás si tu corazón aún responde al cielo. Porque el mismo Espíritu que confronta, también restaura. El corazón que se endureció puede volver a sentir cuando se rinde otra vez. El proceso no empieza con emoción, sino con humildad. Cuando el alma deja de justificarse y empieza a confesar, las grietas del corazón se abren, y por esas grietas entra la luz del Espíritu Santo. Él no grita, susurra, no obliga, invita, vuelve a tocar las fibras del alma con la ternura de quien recuerda lo que fuiste, y te recuerda que aún puedes serlo de nuevo. La restauración comienza cuando eliges detener el ruido, cuando vuelves a ese lugar secreto donde el mundo se apaga y solo se escucha un suspiro. Señor, háblame otra vez. Entonces ocurre el milagro. El Espíritu Santo sopla sobre las cenizas, y donde antes había frialdad, comienza a arder el fuego otra vez. El corazón que parecía piedra empieza a latir, no porque siente, sino porque vuelve a creer.
En cada era, Dios ha permitido un tiempo de silencio antes de hablar de nuevo. Ese silencio no es castigo, es un llamado. Cuando ya no sientes a Dios, no significa que Él se fue, significa que te está esperando en un nivel más profundo. Un nivel donde la fe no depende del sentimiento, sino de la entrega. Donde ya no buscas sentir, sino ser transformado. El corazón endurecido puede volver a latir cuando decide rendirse otra vez. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, despierta mi espíritu. Suscríbete a este canal para más revelaciones bíblicas y comparte este video con alguien que haya perdido su fuego espiritual. Tal vez a través de ti, Dios vuelva a encender otra alma. Recuerda, aún en el silencio Dios sigue llamando, y si escuchas su eco, todavía estás a tiempo.